Bueno, si les parece, vamos a retomar un poco lo que empezamos a introducir ayer, que tenía que ver con esto de pensar la perspectiva de género en el marco del derecho de familia. Como yo les decía ayer, creo que esta agenda de género necesariamente hay que pensarla en el contexto de constitucionalidad del derecho, porque justamente la perspectiva de género es una cuestión de derecho constitucional y convencional, ¿no? O sea, la perspectiva de género es también una construcción jurídica, política y social, donde sin duda necesitamos entonces que esto, ¿no?, de lo que tanto se habla, que es el proceso de constitucionalización del derecho privado, o esto de la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos para la interpretación del derecho civil, deje de ser, digo, un eslogan o un cliché y efectivamente tenga una aplicación práctica, concreta y con contenido. Es que me parece, bueno, sumamente importante que en esta clase, bueno, podamos indagar un poco más sobre, bueno, cuáles son estos estándares constitucionales vinculados a la perspectiva de género, de los cuales hablamos y los cuales nosotros entonces como operadores del derecho tenemos que tener en cuenta en nuestra aplicación práctica. Por un lado, para empezar, algo que me parece importante en relación a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y como les decía ayer, con la introducción de este título preliminar y de ciertas reglas de interpretación, hacen que se informe a todo el sistema de derecho privado, ¿no?, con lo que son los principios y los tratados de derechos humanos. Yo entonces considero que esto constituye una oportunidad histórica y política para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la justicia y en las operaciones jurídicas. Máxime si consideramos que este proceso de constitucionalización, ¿no?, del derecho que se inaugura con la reforma del 94, todos estos años ha sido resistido en la práctica judicial, pero también en las facultades de derechos, en las aulas, a través del hermetismo disciplinar, ¿no? Esta idea de, bueno, de que quien hacía derecho de familia o derecho civil se limitaba al código y que entonces un tratado, la constitución o los estándares internacionales quedaban como en un lugar, ¿no es cierto?, relegado. Por eso es que les decía ayer que esta incorporación y estas nuevas fuentes de interpretación del Código Civil y Comercial son para mí la principal llave y herramienta por las cuales sostener que este nuevo Código Civil y Comercial es una oportunidad para el de género de familia, y no solamente una oportunidad, sino que de pronto también, ¿no?, una obligación legal, ¿no? Poder entender, ¿no es cierto?, este proceso de constitucionalización del derecho implica también que tengamos conciencia de las transformaciones que han sufrido los sistemas jurídicos en el último tiempo, ¿no? Por ahí si uno a veces habla con alguna persona que estudió o que ejerció, ¿no es cierto?, el derecho hace algunas décadas, ¿no es cierto?, se puede encontrar con que imperaba una noción del derecho mucho más formalista, normativista. Todavía vemos hoy, ¿no?, en muchas asignaturas, como en la formación docente se sigue esperando, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que saber derecho es saber recitar artículos y normas de memorias, y bueno, yo tengo la convicción de que esto justamente tiene que ver con un viejo paradigma, ¿no?, de lo que es el derecho, y por eso creo que hoy por hoy hay que entender cuáles son las transformaciones de los sistemas jurídicos y por qué entonces tenemos que prepararnos y formarnos para poder ser protagonistas y operadores como abogados, como jueces, y por qué estoy hablando de que hubo profundas transformaciones. Estoy hablando de que hubo profunda, escucho como ruido de fondo. El viejo. Silenciar a todos y después lo activo. Porque escucho muchos ruidos.
¿Lo podés silenciar? Se siguen escuchando muchos ruidos de fondo. Vos viste que sos anfitriona, tenés que silenciarnos a todos. Ahí está. No. O si no, cada uno vaya silenciándose. Dicen, este es el micrófono prendido. Ahí está, a ver. Bueno. Bueno, ahí está. Perfecto, gracias. Mejor. Bueno, les decía entonces que es importante tener en cuenta cuáles han sido las transformaciones de los sistemas jurídicos. Una de estas principales transformaciones, a ver, ¿ahí me están escuchando? Esperen que no puedo ver mi audio. Esperen, perdón. Sí, estoy bien, estoy con audio. Una de estas principales variaciones tiene que ver justamente, ¿no?, con la ruptura del legalismo formal y la irrupción del principalismo, ¿no? O sea, de pronto, bueno, ¿por qué hay determinados principios, ¿no?, como por ejemplo aquí la igualdad de género, que se van a volver, ¿no es cierto?, van a primar por sobre ciertos legalismos y formalidades que tradicionalmente caracterizaron a los ordenamientos jurídicos. Por eso, en un sistema caracterizado por la irrupción del principalismo, es sumamente importante tener en claro y tener una perspectiva crítica, reflexiva y activa respecto a, bueno, cuáles son estos principios jurídicos, para que justamente no se vuelvan solo un eslogan, sino, bueno, poder entender cuáles son sus contenidos. Otro de las grandes rupturas o cambios tiene que ver con la juridización y la judicialización de la Constitución, ¿no? Esta idea de pronto poder pensar al derecho constitucional y convencional como juridiciable y justiciable, que es también uno de los cambios más importantes, y que esto hoy lo vemos, ¿no?, con, por ejemplo, las distintas sentencias, ¿no?, que uno analiza, sobre todo posteriores a la reforma del Código Civil y Comercial, encuentra que es muy común esto de pronto de encontrar citados normativas constitucionales, de que se haga referencia a principios o instrumentos internacionales, como la CEDAW, como la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, adolescente. Y esto que tal vez a ustedes, digo, por el momento histórico en el cual se están formando, les parece una cuestión muy natural, durante mucho tiempo no lo fue. Durante mucho tiempo, y en esta perspectiva normativa y codificadora y hermetista, el derecho civil se limitaba a las leyes, ¿no es cierto?, codificadas y a los códigos y al derecho privado. Entonces, esto también de pronto es una innovación. Y de la mano de esto también viene la operatividad de los derechos humanos, esto de entender que los derechos humanos son operativos y hay que darle una aplicación práctica en cada una de las situaciones en las cuales uno interviene como operador jurídico. Otro de los aspectos sumamente importantes, que en la cuestión de género lo vemos también muy marcado, es lo que tiene que ver con el quiebre de la soberanía constitucional de los estados. O sea, asistimos también a un proceso amplio de globalización del derecho, donde el derecho global en ciertas materias se vuelve sumamente importante, y esto es lo que sucede, por ejemplo, en la agenda de género, donde todo el sistema internacional de protección, y no solamente los tratados, sino también, como les decía ayer, los productos resultantes de la jurisprudencia internacional, las recomendaciones de organismos expertos, van a ir, ¿no?, configurando todo ese derecho práctico, convencional y constitucional, y que va a tener una aplicación directa, incluso en algunas instancias, hasta con jerarquía superior a determinadas normativas locales. Otra también de las características es la incorporación de un amplio pluralismo cultural y axiológico. Esto que les decía yo ayer, ¿no? Así como ahora
en el marco de un montón de conquistas o de debates feministas o por la ampliación de derechos, pensamos esto, al derecho como una herramienta de empoderamiento y de liberación. También durante mucho tiempo el derecho fue y ha sido también un instrumento de control social, y particularmente en lo que tiene que ver con el derecho de las familias, no siempre existió esta perspectiva plural, sino durante mucho tiempo también el ámbito de determinada moral hegemónica, y como hablábamos ayer, también influenciadas por determinadas creencias religiosas, impregnó durante mucho tiempo, ¿no? El derecho de familia. Entonces, bueno, de pronto, esta posibilidad, ¿no?, que ayer hablábamos, que se abre con el reconocimiento de leyes tales como el matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, como lo que supuso, por ejemplo, la ley de divorcio vincular, etcétera, es también, ¿no?, una manera de reconocer este pluralismo cultural y axiológico, y entender entonces que hoy la función y la misión del derecho de familias es la de, bueno, poder justamente brindar tutela y reconocimiento a las distintas formas de familias que encontramos, y no la de solo reproducir un determinado tipo de familia, y que por el contrario produzca exclusiones, ¿no?, a quien no se adapta a esa moral tradicional, a esa familia inca, el nuevo modelo. Otra de las cuestiones también de la que se habla, que tiene que ver con uno de los aspectos que han modificado a los ordenamientos jurídicos, tiene que ver con los cuestionamientos que surgen a la legitimidad de la autoridad y a la concepción de la democracia, ya no en términos formales, sino sustanciales, ¿no? Y con ello también la rehabilitación de la razón práctica. O sea, hoy hay una demanda, ¿no?, en relación a la igualdad y en relación a la participación, donde no alcanza solo con el reconocimiento formal, sino donde efectivamente se requiere, ¿no?, una plena participación y una igualdad sustantiva. Y esto también, digo, uno en la práctica como operadora jurídica tiene que entender cómo desarrollamos, ¿no?, una práctica democrática en el contexto de un Estado de Derecho. Entonces acá me parecen centrales, ¿no?, otros principios que ustedes han estudiado, como por ejemplo la cuestión de el derecho, ¿no?, del niño, niña o adolescente a ser oído, o esta cuestión que hablamos de qué implica poner a las mujeres en el lugar de sujetas y no en el lugar de objetos. O sea, esto también tiene que ver con apostar y pensar a una construcción democrática del derecho a través de construcciones empáticas y que den voz a los sujetos y sujetos implicados. En este contexto, ¿no?, de cambios de los ordenamientos jurídicos y de los estados, es que las tradicionales teorías acerca de la interpretación judicial ya no sirven para dar cuenta de las razones judiciales, ¿no?, en un marco de un Estado democrático de derecho, adquiriendo de este modo nuevamente un rol protagónico la argumentación jurídica, judicial y constitucional. Yo no sé cómo es ahora, pero me acuerdo, ¿no?, por ejemplo, cuando yo estudiaba Introducción al Derecho, es como que se transmitían ciertas ideas que hacían pensar a que la interpretación jurídica era como una cuestión mecánica, ¿no?, esta idea del silogismo, de la premisa mayor, la premisa menor y las conclusiones. Bueno, esta es una de las principales cuestiones que hoy se están poniendo, ¿no es cierto?, en crisis, y donde, como veíamos ayer, en este deber que el título preliminar del Código Civil establece en su artículo 3, del deber de fundamentar de los jueces, la argumentación jurídica, judicial y constitucional se vuelve central. Y por eso es sumamente importante que ustedes, como estudiantes del derecho de familia,
tengan un manejo de los derechos humanos y del derecho constitucional en diálogo, en clave y en debate con el derecho privado. O sea, derechos humanos o constitucional no tiene que de pronto ser para ustedes una asignatura aislada, o no tienen que formarse y pensar en compartimentos estancos, sino creo que el desafío es este, ¿no? El, bueno, ¿cómo pienso un divorcio? ¿Qué implica pensar el régimen matrimonial, por ejemplo, desde una perspectiva de género, acorde a los derechos humanos, acorde a la igualdad? Por otra parte, esta cuestión de la argumentación jurídica la podemos definir como la exposición de razones o motivos que avalen una posición, ¿no?, en cuestiones jurídicas debatidas o dudosas, a los fines de que la misma resulte más y mejor justificada. Los debates actuales en torno a la interpretación judicial han superado, como les decía, ampliamente aquel modelo del silogismo jurídico, en su concepción positivista decimonónica que consigue al juez como un operador mecánico. Los procesos judiciales son entendidos como una actividad racional y discursiva compleja, que se integra a través de diversas fuentes que son interpretadas a la luz de la mirada de cada juez, de cada jueza, y a la valoración que éste otorga a cada uno de los componentes del caso. Por eso, acá otra de las cuestiones que me parece sumamente importante y que entonces ya hace que me empiece a introducir más en concreto en lo que es la cuestión de la perspectiva de género, si nosotros nos queremos formar como operadores del derecho, o sea, digo, para que el día de mañana puedan pensarse como jueces o como juezas, pero también como abogados, como abogadas, porque hoy también digo, la labor de los abogados puede ser muy amplia, o sea, y no hay que pensarse solamente en el ámbito del litigio, sino que seguramente los espacios de construcción y de participación de ustedes sean de lo más amplio, ¿no? Puede ser que terminen trabajando en el ámbito público, en la ejecución de políticas, que terminen como asesores, asesoras, puede que tengan sus estudios, pero no van a tener solo como meta el litigio o el proceso judicial como tal, sino que después también van a ver la importancia, y más por ejemplo en cuestiones de familia, que pueden adquirir otros mecanismos alternativos, ¿no?, de resolución de los conflictos, va a ser central acá, ¿no?, para que ustedes puedan entonces analizar jurídicamente, pensar jurídicamente una estrategia, un conflicto, una solución, que ustedes tengan, ¿no?, este manejo diverso de las fuentes. ¿Verdad? Yo siempre planteo esto de que a mí, más que las personas aprendan a recitar artículos, me interesa más esto, ¿no?, que tengan en claro cuáles son aquellas fuentes que hay que consultar, que sepan que hay determinados tratados, que está en la Constitución, que sepan que hay leyes, pero no como una cuestión normativista y de memoria, entender también que después hay otras fuentes de construcción, como también son los principios, como lo de la jurisprudencia, como lo son las costumbres. Entonces, este creo que es el desafío, ¿no?, en aprender a operar y a trabajar con una pluralidad de fuentes, pero después, por otra parte, y porque estoy defendiendo un poco esta idea que ahora voy a avanzar, de que hay una obligación, digamos, legal de los operadores jurídicos de incorporar la perspectiva de género, es que también hay un trabajo grande que hacer a nivel personal de construcción de los estereotipos de género. Digo, no alcanza tampoco solo con tener un buen manejo de las fuentes, sino también en este sentido es necesario desaprendernos de muchos de los prejuicios y estereotipos que traemos, y sobre todo en relación a lo que tiene que ver con las cuestiones de familia, donde querramos o no, todos tenemos, ¿no es cierto?, contradicciones o ideas tradicionales que nos siguen atravesando. Entonces, de pronto, esto de seguir operando con la imagen de el varón como el padre proveedor, como la mujer como mejor cuidadora, de seguir pensando heteronormativamente los matrimonios, digo, por dar solo algunos ejemplos de los tantos estereotipos que nos atraviesan, y que si nosotros realmente queremos hacer una aplicación igualitaria y libertaria del derecho, tenemos que aprender primero a ver, a nombrar, para después poder desconstruirlo,
y entonces sobre esa base poder, bueno, construir una nueva mirada del derecho con perspectiva de género. Porque sin duda hablar de perspectiva de género y de derechos humanos implica, ¿no? También hablar del patriarcado, implica hablar de jerarquías, de desigualdad de poder. Yo acá, como les decía, me interesa perspectiva de género, dice que está silencio, de entender a la... Ahí, ¿esperen que alguien escribió algo? No, era por si se había desconectado. En este contexto es que les decía, me parece importante pensar a la perspectiva de género como un criterio interpretativo e integrador del derecho, reconocida en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos. Para justamente, ¿no? Poder pensar el rol que ahora va a tener en la teoría de la decisión judicial y en las aplicaciones jurídicas del derecho de familias a partir de este nuevo título preliminar. La importancia de asignarle y de reconocer, ¿no? el estatus y de reconocer a la perspectiva de género y a la igualdad de género como un principio constitucional estructurante, interpretativo, es importante si entendemos que entonces la argumentación jurídica y este deber entonces de ser fundadas y justificadas que tienen las decisiones judiciales, necesariamente desde mi perspectiva para estar justificada en este ordenamiento jurídico vigente, deben de incorporar la perspectiva de género, y por el contrario, ¿no? Una decisión judicial, ¿no? que en este contexto de constitucionalización del derecho, y como vamos a ver, teniendo en cuenta todos los estándares existentes, que no tenga la perspectiva de género y que adopte una perspectiva discriminatoria, no estaría fundada y justificada en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. Esto también, por supuesto, que abre otra discusión, ¿no? Más amplia y para nada cerrada, que refiere a la elasticidad del marco normativo constitucional y al amplio margen de discrecionalidad que se le concede a los jueces, juezas y a los operadores en este ámbito. Les voy avisando que no va a alcanzar, me parece, con solo esta sesión, así que capaz que tenemos que volver a entrar. Bueno, perdón, me pongo a hablar. Bueno, les decía que así como el proceso de constitucionalización del derecho y de convencionalidad tiene sus aspectos, digo, positivos que tienen que ver con la ampliación, bueno, también la otra cara de esto es, bueno, justamente un nuevo margen de inseguridad jurídica que se presenta y un amplio margen de discrecionalidad. Entonces, en este contexto, es muy importante tener en cuenta, bueno, cuáles son estos límites. Entonces, si yo entiendo bien cuál es el alcance de la igualdad de género, si yo entiendo qué es la discriminación contra las mujeres y las identidades disidentes, voy entonces también a tener que entender de que no todo es lo mismo. O sea, el hecho de que yo tenga pluralidad de fuentes y el hecho de que yo tenga una discrecionalidad amplia, no va a justificar mi accionar discriminatorio, o sea, como abogado, como abogada particular, como defensor, como defensora, como cualquier operador. Y esto lo digo y lo establezco porque digo, me parece que hay como ciertas discriminaciones sociales sistemáticas donde esta cuestión está como más clara, como por ejemplo digo, en lo que refiere a la cuestión del racismo, pero bueno, no creo que así con el sexismo. Sigue estando un poco esta idea de que es como voluntario, ¿no? Lo de tener perspectiva de género no, o el ser amigable no, o esta idea de que, bueno, hoy por ahí con toda la mala campaña que están teniendo los feminismos, ¿no? También esta idea de pensar que es lo mismo si yo tengo una concepción patriarcal así no, o sea, entonces es importante conocer qué es lo que dicen los tratados de derechos humanos en relación a la igualdad de género, para que entonces también nosotros tengamos en cuenta los límites de nuestro ordenamiento. Yo como les decía ayer,
parto desde esto, desde una mirada crítica y feminista del derecho. Entiendo entonces que el positivismo metodológico, al reducir su análisis a la dimensión normativa del fenómeno jurídico, deja fuera sus dimensiones éticas, políticas y sociales a partir de la declaración de impertinencia, de excepcionalidad de estos aspectos. Por eso es que yo creo que este tipo de modo de acercamiento al derecho resulta reductivo e insuficiente. Creo que por el contrario, hay que partir de una visión estructural y sistemática de lo social y privilegiar un análisis que reconozca la dimensión social del derecho. Entonces, cuando yo les digo que me parece importante poder pensar eh, la perspectiva de género desde una dimensión social del derecho, implica estas cuestiones, ¿no? De que yo no voy a hablar acá solamente de, bueno, de que tal vez con la nueva reforma del Código Civil y Comercial las mujeres tienen una capacidad plena, sino, bueno, que efectivamente, además de hablar de los estándares internacionales, además de hablar de las reformas que ayer estuvimos teniendo, en el 26 con la ley de capacidad civil de las mujeres, lo que fue la ampliación del derecho a voto, lo que fue después con la recuperación democrática en relación a la patria potestad compartida, en relación al divorcio vincular, lo que fue luego el matrimonio igualitario, y así la ley del sistema de protección integral de mujeres. Más allá de todo eso, hay que ver también la dimensión social del derecho, entonces esto también implica preguntarnos sobre cuál es esa brecha existente entre la normativa, entre la realidad, cuál es el sustrato cultural y la realidad social sobre la que estas leyes siguen operando, cuáles son los condicionamientos y los contextos sociales, cuál es el impacto, ¿no? que estas normativas han tenido y también cuál es la historia del derecho. O sea, yo creo que es sumamente importante esto de conocer la historia del derecho, entendiendo que justamente si nos sacamos, ¿no? como esta perspectiva normativista y nos dejamos de pensar como simples operadores mecánicos y entendemos lo que han sido los procesos políticos de construcción de la normativa eh, vigente, creo que esto, bueno, sin duda nos lleva a esto, ¿no? A poder pensarnos como operadores del derecho, también desde un lugar político, comprometido y efectivo, ¿no? Creo que es importante saber de dónde venimos para ver también hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo, bueno, tener en cuenta muchas veces la lucha y el costo, ¿no? Que han significado muchas de estas conquistas y cómo también todavía vemos que siguen vigentes muchos resabios, ¿no? Del sistema anterior. Así que bueno, en relación a esto, y en relación a esto que les decía, de que creo importante entender la dimensión social del derecho y no pensar que estudiar derecho es solamente estudiar una norma, es que pienso que hay tres hechos sociales importantes para, bueno, poder avanzar en este diálogo, si queremos llamarlo, desde la filosofía del derecho y los debates feministas y los derechos civiles de familia. El primer hecho, ¿no? social creo que tiene que ver justamente con el movimiento feminista internacional, con las distintas olas, que como charlábamos un poco ayer, se inicia con aquellas mujeres, ¿no? Que ya también en la época de la Revolución Francesa empezaron a reclamar por el pleno reconocimiento de los derechos civiles y políticos, lo que fue, por ejemplo, el movimiento de las sufragistas, la segunda ola también por el reconocimiento de las diferencias, la tercera ola y hoy la cuarta ola, ¿no? Que se identifica un poco con este fenómeno de ni una menos, que bueno, a través de esta lucha y de esta movilización activa se ha logrado, ¿no? Incorporar la obligación del Estado de incorporar la perspectiva de género a partir del bloque de constitucionalidad argentino. O sea, esto es un hecho social. Hay una obligación del Estado de incorporar la perspectiva de género y de trabajar para eliminar todas las formas
de discriminación contra las mujeres y las identidades disidentes. O sea, esto es un hecho. Eh, por otra parte, el otro hecho que me pareció importante traer a dialogar es esto de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y en particular la incorporación de un título preliminar que trae unas nuevas posibilidades de operación del derecho, unos nuevos criterios, ¿no es cierto?, interpretativos. Y otro de los aspectos que también me parece importante tener en cuenta en este diálogo tiene que ver con los déficits y los obstáculos que se observan para la efectiva aplicación de las reformas legales impulsadas por los movimientos feministas a nivel nacional e internacional. Esto de que Rita Segato ha denominado como, no se puede silenciar el perro, perdona, es del vecino o vecina, si fuese propio bueno, no está permitido. Esto de que Rita Segato ha denominado como la progresiva letalidad del género, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que no obstante este supuesto avance normativo y social, todavía seguimos encontrando una serie de obstáculos muy grandes para una plena implementación. Entonces, acá también una de las ideas que yo tengo, que me parece importante, es que creo que desde el activismo jurídico con perspectiva de género o feminista es sumamente importante introducir ciertos cambios estructurales en la teoría general del derecho, ¿no? En aspectos centrales como cuál es en la fuente, qué es el derecho, cuáles deben ser los criterios interpretativos, qué es la justicia, cómo deben decidir los jueces y las juezas, cómo mencionar algunos elementos fundamentales de cualquier sistema jurídico, el impacto de las conquistas normativas se ven seriamente moderado a partir de las operaciones ideológicas de los actores judiciales, como así también por el componente estructural, el orden burocrático y los intereses administrativos propios del Poder Judicial. Entonces, creo que, bueno, necesariamente, como les decía, si nos situamos de una perspectiva crítica, no de una perspectiva normativa, poder pensar un derecho de familia con perspectiva de género, sabemos que necesariamente va a implicar no solamente la modificación de normas, sino también de todas estas estructuras y de estas operaciones que les decía, ideológicas y del orden burocrático que también operan moderando o limitando los alcances de estas reformas.